quisiera hablarte sobre un tema muy especial, los elegidos de Dios. No sé qué concepto tienes tú sobre esto, pero es muy curioso por el hecho de cómo Dios selecciona a la gente. No como un empresario en busca de personas competentes para desempeñar una labor, sino que Él mira otras cosas, mira lo que el hombre puede llegar a ser. Y no nos olvidemos que tiene una facultad muy especial, lo que es conocido como la presciencia. ¿Qué es esta presciencia? Es el conocimiento anticipado que tiene de todas las cosas. No solo conoce el principio de tu vida, sino el final de ella. No solo sabe de tus fracasos futuros, sino de tus victorias. En base a todo ese conocimiento, Dios mismo elige. Está escrito en 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios. Mira lo que dice aquí las Escrituras. El capítulo 1, versículo 25 de 1 Corintios dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto no es una apología de la ignorancia, es el método de Dios. Fijémonos, por ejemplo, hay una cosa curiosa. Cuando Jesús selecciona a sus 12 apóstoles, no buscó personas que fueran buenos disertantes, ni muy buenos dirigiéndose al público, sino que llamó a gente común. Se dice de Pedro y de Juan, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que eran gente del vulgo y sin letra. Gente más común no podía ser. El propósito de Dios no era conseguir oradores, grandes oradores, ni grandes disertantes, sino que buscaba algo diferente en ellos. Buscaba avergonzar a aquellos que con su sabiduría habían despreciado la sabiduría de Dios. Es interesante, es curioso, que la selección que él dice acá, la selección que habla, que recién hemos leído, habla de, por ejemplo, necio. ¿Qué es un necio? Es una persona que insiste en los propios errores a pesar de que sabe que son un fracaso. Tienen una postura equivocada, demostrando que son poco inteligentes. Te habla también de la gente que no tiene carácter, que son débiles de carácter, personas manejables, que cambian de posición, que son fáciles de corregir, que son fáciles de hacerlos equivocarse, porque aceptan opiniones contrarias a lo que ellos piensan. Y habla de viles, que son personas indignas, despreciables. ¿Qué quiere decir con esto? Tengamos en cuenta que también habían nobles, habían sabios entre la congregación, pero no eran la mayoría. En Grecia la cultura era descollante, una cultura muy, muy clara, muy definida. Uno hoy nos impacta con sus principios, con su filosofía, con su psicología, con un montón de cosas que vienen de allí, que fueron originadas en Grecia, pero no era lo que Jesús buscó. ¿Por qué razón? Para demostrar al mundo que Dios no se vale de la sabiduría del mundo, sino de la que enseña el Espíritu. El interés de Dios no está en traer un pueblo ignorante para mantenerlo ignorante. Dios tiene esta forma de actuar. Elige al que quiere elegir y capacita
para la obra que pensó para él. Dios planifica de tal manera que sabe a quién quiere, sabe quién puede rendir en un determinado lugar, sabe quién va a responder por esa presencia que tiene Él y los capacita para eso. Elegidos por Dios para ser capacitados por Dios. Ninguno de nosotros puede estar incluido en esto. No podemos ser excluidos. No podemos decir que por nuestra ignorancia, nuestra falta de capacitación, nuestra poca preparación, no podemos testificar de Cristo de ninguna manera. El mensaje del Evangelio no estaba basado en que estos hombres del principio eran grandes disertantes, grandes oradores, sino que eran hombres de fe, que habían estado con Jesús, que habían sido capacitados por Jesús, que dependían del Espíritu Santo, que la enseñanza que recibían era a través del Espíritu, porque Jesús mismo les había hablado de que el Espíritu les guiaría, les enseñaría, les traería a recordar las palabras que Él expresó cuando estaba con ellos. Con algunos estuvo 3 años, con otros un poco menos a medida que se fueron añadiendo. Pero lo fundamental, que a todos ellos Jesús los fue moldeando. Les dio un conocimiento hasta donde podían entender. Les costaba bastante, pero Él sabía ya con qué material contaba. Y una cosa fundamental, Él los eligió. Nadie se lo impuso. No fue resultado de un sorteo. Fue elección de Jesús luego de haber pasado orando toda la noche. Tú puedes ser un elegido de Dios también. No tienes ninguna cosa que puedas decir que te inhabilita. Eres una persona porfiada, un necio, como dice la Escritura acá. Hay solución para tu necedad. Eres una persona que hasta el momento deja mucho que desear por su conducta, porque eres bastante bajo, estás perdido entre la droga, entre el pecado, en la maldad. Dios puede extender tu mano y salvarte. Puedes ser tú un elegido de Dios. Acuérdate que a los elegidos los elige Dios. Acuérdate que a los elegidos los capacita Dios. Acuérdate que el llamado es a nivel mundial y Dios mismo es que pone el querer como el hacer. Tú eliges, pero no puedes venir si Dios no te trae. O sea que cuando viene este deseo de seguir a Dios, tienes que saber que no viene de ti. Es algo que Dios está impulsando dentro de ti. Es algo que Dios está moviendo detrás de tu persona para que tengas un cambio y para que no solamente tu vida tenga un cambio en esta vida, sino un cambio eterno. Él quiere incluirte en la familia de Dios. Él quiere incluirte en el reino de Dios y no excluye a nadie. No estás excluido por tu incapacidad, no estás excluido por tu falta de conocimiento. El Espíritu Santo será tu maestro. El que te llama es el mismo Dios. El que te empuja es el Espíritu Santo. El que te ilumina es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a capacitar para esta nueva etapa de tu vida. Acepta de corazón el llamado de Dios. Acepta a Jesús como tu Salvador. Y tienes que saberlo. Él te capacitará. Dios que te llamó es el Dios que te prepara. Su llamado es eterno. Su vida es tu vida porque tú recibirás la vida de Dios. Aceptando a Jesús como Salvador, tienes la promesa de Él, de que todo ha de cambiar. Dios te bendiga y te dé fuerza en esta decisión.